¿Qué tal, estimados? Tenemos el siguiente ejercicio de cinemática. La siguiente figura muestra la gráfica de la posición en función del tiempo para que una partícula se mueva a lo largo del eje X. Para nosotros la partícula va a ser este autito que va a representar el movimiento de la partícula. Muy bien. Lo primero que debemos hacer es verificar los datos de la gráfica. Aquí tenemos un puntito, aquí otro, del cambio de otra gráfica, otro, gráfica horizontal, aquí otro puntito y aquí terminamos. Bueno, todo comienza en cero. 0 segundos, 0 metros. Entonces ahí tenemos el inicio de todo nuestro movimiento. Después llegamos hasta una posición de 10. Esto representa la posición 10 en la línea vertical. Están las posiciones. En la línea horizontal los tiempos. Entonces, ¿en cuánto tiempo llegamos a esos 10? En 2 segunditos. Continuamos y la gráfica va de bajada. Este punto va a ser 5, o sea que un segundo tramo. Empezamos en 10 y terminamos en 5. ¿Cuánto tiempo en total transcurre hasta ahí? Son 4 segundos. En esta línea horizontal mantenemos esos 5 metros horizontal durante un tiempo de un segundito que va a ser del 4 al quinto segundo para después movernos nuevamente, retroceder, fíjense, desde 5 hasta qué número, hasta menos 5, ¿no? Una vez en menos 5 nos movemos nuevamente y regresamos al cero donde hemos empezado, si se dan cuenta. Entonces, vamos a representar ese movimiento que comienza en 0 metros y primeramente se mueve hasta 10. Entonces, este recorrido de 0 a 10 lo trazamos con un vector desplazamiento. Ese vector de desplazamiento para nosotros va a ser delta x1. Muy bien. Una vez en 10, dice que el auto se va a dar la vuelta y va a regresar al 5. O sea que, para nosotros, estando en 10, el móvil dice que regresa al 5. Representamos eso en esta recta. Y aquí tenemos otro vector, que sería delta x2. Muy bien, hasta ahí tenemos dos movimientos, uno de ida y otro de retorno, hasta el 5 solamente. Si te das cuenta, hemos ido graficando toda la recta, iniciando en un punto y acabando en otro. Inicio, fin, ¿no? Para el segundo tramo, este es el primero, para el segundo tramo, inicio, fin, ¿no? Ha empezado en 10 y acabado en 5. Para nuestro tercer tramo, inicio y fin, si te das cuenta, es 5. O sea que el autito en este tramo se va a mantener quietito en 5, no se va a mover. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que no se mueva? Ustedes observan el primer tramo está entre el tiempo 0 y 2, serían 2 segunditos de movimiento. El segundo tramo tiene un intervalo de tiempo de 2 a 4, 2 segunditos. Y mi tercer intervalo tiene un tiempo de 1 segundo, o sea, que se queda en 5 metros durante un segundo, realizando un desplazamiento cero que le vamos a llamar delta x3. Muy bien, ahora vamos por el siguiente tramo, que sería el cuarto tramo, comenzando en ese mismo 5, aquí mismo, y moviéndonos hacia dónde, hacia qué valor. Comenzamos en 5 en el cuarto tramo, baja la gráfica, ¿hasta qué número? Hasta el menos 5. Entonces, este autito se va a mover hasta el menos 5, hasta atrás del cero, ¿no? Y aquí, como verán, tenemos un nuevo vector que le vamos a llamar delta x4. Muy bien, llegando al menos 5, ¿qué pasa? Vuelve a moverse un quinto tramo y en este quinto tramo comenzamos en menos 5 y subimos al cero. O sea que el autito nuevamente se va a dar la vuelta. Este podemos utilizar, muy bien. Desde el menos 5 se va a dar la vuelta y se va a dirigir hasta el cero, teniendo nuestro último vector, que sería delta x5. Ahí está. Entonces, miren cómo hemos partido del cero y hemos regresado al mismo cero. Lo que pasa es que hemos asistido primero con un desplazamiento del 0 al 10,
Del 10 hemos regresado al 5, en el 5 nos hemos quedado detenidos un segundito y después nos hemos movido hasta el menos 5 para retornar nuevamente al 0. Cada tramo tiene su intervalo de tiempo. El tramo 4 tiene 2 segunditos, del 5 al 7. Y el tramo 5 aquí tendría solo un segundito de tiempo. Bueno, ¿cómo calculamos sus desplazamientos? Muy sencillo. Simplemente hay que restar posición final menos posición inicial. O sea, para el primer tramo, al punto que llegamos es 10 menos el punto de partida, 0. 10 menos 0, vamos a tener más 10 metros. Signo positivo significa que se está moviendo hacia la derecha. Perfecto. Delta x2. Delta x2 va a ser igual a la posición final, que sería 5 en nuestro caso, menos la posición inicial, donde partimos, es el valor de 10. 5 menos 10, vamos a tener menos 5 metros, negativo en el caso de que me mueva hacia la izquierda. En el delta x3 es muy interesante y lo voy a realizar. La posición inicial final es el mismo 5. Y al restar 5 menos 5 vamos a obtener un 0 de desplazamiento, o sea que no se ha movido. Delta x4 va a ser el tramo en que retrocedemos aún más. Partiendo del 5 llegamos a menos 5 partiendo del 5. Signos iguales se suman y aquí sería con el signo del mayor 10 metros. Negativo. Está bien que salga negativo porque me estoy moviendo hacia la izquierda. Y por último el delta x5, que sería el tramo en el cual me voy a mover en sentido contrario, que está arribita. Voy a empezar en menos 5 y termino en 0. Termino en 0, o sea, final 0, comienzo en menos 5. Aquí sí nos podemos multiplicar los signos, de lo cual nos va a salir más 5 metros. Y es correcto que salga positivo porque me estoy moviendo a la derecha. Muy bien, ya tenemos los desplazamientos. Ahora quiero copiar la gráfica. Quiero copiar esta gráfica para mostrarles el procedimiento que continúa. Bueno, como habrán visto, el movimiento del auto es bastante interesante. Primero tiene un desplazamiento del TX1. Esto lo vamos a poner abajo. Muy bien. Entonces, primero tenemos un desplazamiento del TX1. Perfecto. Tenemos un regreso del TX2. Nos quedamos paraditos del TX3. Retrocedemos más del TX4. Y por último nos movemos nuevamente hacia el sentido positivo del TX5. Entonces, todo esto lo hacemos según la gráfica. Si nosotros queremos encontrar el desplazamiento total, para encontrar el desplazamiento total, delta x total, tendría que ver dónde he partido. Este es el inicio y este es el final. Si nosotros obedecemos a la ecuación, a la fórmula que tenemos por el delta, por el símbolo, la operación que realiza delta es final menos inicial, la operacionalización. Entonces, delta x total sería el final donde he llegado, el final de todo, a 0, menos el inicial donde he partido en el mismo 0. O sea que el desplazamiento sería 0 metros. No, es como decir que no me haya movido nada, ¿no? Porque he regresado al mismo punto. Pero si calculamos distancia total es algo muy diferente. Tendríamos que calcular la distancia que hemos realizado en cada tramo. A ver, el primer tramo hemos realizado de 0 a 10. 10 metritos de distancia. Muy bien. Después
Después de ese primer tramo, distancia 1 vamos a poner, más, hemos regresado del 10 al 5, serían 5 metritos, que sería como una distancia 2 del segundo tramo. Nos hemos quedado parados en un tercer tramo, que en nuestro caso sería 0 metros de distancia. Eso sería el tramo 3. El tramo 4 nos hemos movido de 5 a menos 5. Acá es muy interesante. De 5 positivo a 0 hay 5. Y de 0 a menos 5 hay otros 5 metros. Entonces, 5 metros a la derecha y 5 metros a la izquierda. ¿Cuánto en total hemos recorrido? 10 metros en el tramo 4, ¿no? Porque hemos sido primero positivos y después negativos. Más el último tramo hemos regresado al 0, o sea, los mismos negativos hemos regresado, que serían solamente 5 metritos. Entonces ahí están las 5 distancias que nos hemos movido. Sumamos para encontrar una distancia total, que sería 15, 25, 30 metros en total. Y así habríamos encontrado nuestros datos: desplazamiento total, distancia total, desplazamiento de cada tramo. ¿Qué más nos piden encontrar? Bueno, nos piden encontrar la velocidad media, ¿no? La velocidad media es algo muy sencillo de encontrar gracias a los desplazamientos. Los desplazamientos nos van a permitir, porque la ecuación para encontrar la velocidad media es dividir el desplazamiento entre el tiempo. O sea, desplazamiento más 10 sobre el tiempo. El primer intervalo de tiempo que tenemos, primer tramo, son 2. Entonces aquí vamos a tener más 5 metros por segundo. Positivo, como habíamos dicho. Entonces este es nuestro primer tramo. Segundo tramo, lo mismo. Delta X tenemos como menos 5 metros sobre el tiempo del segundo tramo, serían 2 segunditos. Y aquí tenemos menos 2.5 metros por segundo. Tercer tramo, tenemos el desplazamiento 0. No se ha movido, ¿no? Sobre. ¿Cuánto tiempo se mantiene ese 0? Un segundito. 0 entre 1 va a seguir siendo 0 metros por segundo. Entonces está detenido, ¿no? Cuarto tramo. Tenemos nuestro cuarto tramo con menos 10 metros sobre el tiempo del cuarto tramo, son otros 2 segunditos. Dividimos y el valor va a ser menos 5 metros por segundo. Y por último, el quinto tramo sería el desplazamiento del quinto tramo, que es más 5, sobre el tiempo que conlleva ese tramo, que es otro segundito, el último pedacito de tramo. Un segundito, que el resultado nos va a salir más 5 metros por segundo. Y así hemos encontrado las velocidades medias de cada tramo. Cada tramo tiene su velocidad media, que es calculada gracias a su desplazamiento. El desplazamiento sobre el tiempo es el cálculo de la velocidad media, que es una magnitud vectorial igual que el desplazamiento, ¿no? Entonces ahí tenemos con los signos correspondientes al sentido que tiene cada movimiento. Bueno, para terminar este ejercicio, lo que nos piden es graficar estas velocidades en función del tiempo. Para eso nos vamos a copiar las velocidades en otro lugar. Entonces acá vamos a graficar un eje de coordenadas donde la horizontal va a representar el tiempo en segundos y la vertical la velocidad en metros por segundo. ¿Qué datos tenemos de velocidades? Positivas, negativas. Tenemos una negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y entonces acá lo vamos a estirar un poquito esto. Menos 5 hacia abajo, ¿no? Y hacia arriba tenemos un positivo 5, 2, 3, 4 y aquí alcanza a más 5.
Después tenemos intermedios, menos 2.5, que sería por acá, menos 2.5, y esas son las velocidades con las que contamos, incluyendo el cero del reposo, ¿no? Perfecto. En tiempo. En tiempo, si tú recuerdas muy bien, primero eran 2 segunditos. Ahí está el intervalo de tiempo que tenemos. El segundo tramo eran otros 2 segunditos, entonces aquí estaríamos marcando 4 segundos. Vamos a traer las velocidades nuevamente. Ha sucedido un pequeño error. Entonces acá nuevamente tenemos las velocidades para poderlas graficar, ¿no? Perfecto. Entonces tenemos nuevamente el eje. Entonces en este eje vamos a graficar las velocidades. Entonces acá tenemos velocidad en metros por segundo para hacer la gráfica y el tiempo, ¿no? Entonces habíamos dicho, ¿qué velocidades tenemos acá? Bueno, entonces en los datos que conocemos, que hemos calculado también, tenemos velocidades positivas y negativas. ¿Cuáles son las positivas? Tenemos hasta 5, entonces aquí podemos 1, 2, 3, 4. Vamos a bajar un poquito esta gráfica. Tiene que estar muy bien hecha esa gráfica. Entonces hasta aquí 5 metros por segundo. Después tenemos como positivo este valor. También tenemos, bueno, solo positivo. Después tenemos negativo. Negativo tenemos al menos 5. Entonces hacia abajo vamos a tener 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 5. Y al medio vamos a tener el menos 2.5, ¿no? Una de las velocidades. En tiempo. En tiempo todo comienza con el tramo 1 con 2 segunditos, ¿no? Los 2 segunditos, después tenemos otros 2 segunditos, que serían 4 en total, hasta aquí para el segundo tramo, un segundito más para el tercer tramo, 5 segundos hasta ahí, otros 2 segunditos para el cuarto tramo, hasta aquí tuviéramos 7 segunditos y un último segundito para el último tramo, que serían 8 segunditos. Muy bien. Entonces la gráfica, un poquito más cortita, ahí, vamos a graficar. Durante el tiempo de 2 segundos, los primeros 2 segundos, tenemos una velocidad de más 5. Esa velocidad no va a cambiar. Entonces, vamos a graficar esa velocidad como una velocidad constante. Así. Hasta esos 2 segunditos. Con línea punteadita. Hasta ahí tenemos esa gráfica. Gráfica de la velocidad que se mantiene constante. O sea que para el primer segundo de tiempo, la velocidad también es 5. También es 5, entonces se mantiene constante. Eso significa, cuando nosotros comenzamos a movernos, tenemos esa velocidad 5. Al primer segundo, 5. Al segundo segundo, 5. Ese es el primer tramo. El segundo tramo, ¿a cuánto? ¿A cuánto equivale continuando con la siguiente gráfica? A menos 2.5. Menos 2.5 es aquí abajo. Entonces, ese menos 2.5 hay que graficarlo a continuación. Tiene que continuar hacia el siguiente intervalo de tiempo. O sea, que en el segundo tramo yo tengo esa velocidad de 2.5 negativo, segundo tramo, durante 2 segunditos, o sea, del 2 al 4. Vamos a juntar eso con línea puntadita, continuando
dando continuidad al primer tramo. Entonces, aquí tenemos el primer tramo y aquí tenemos el segundo tramo como negativo. Y obviamente la línea punteadita nos tiene que acompañar para que nosotros sepamos qué es esa velocidad de 2.5, negativa 2.5. Pero los dos siguientes segundos, ¿no? Primero 2, después 4, vamos con el tercer tramo con 0. 0 es justamente aquí al medio, 0 metros por segundo, justo aquí. Entonces, en este intervalo de tiempo de 4 a 5, vamos a tener una línea horizontal que va a representar el valor de 0 velocidad. 0, así sobre la recta, no hay problema. Listo, muy bien, tenemos un tercer tramo acá. Y continuamos con el cuarto tramo, que su velocidad sería menos 5. O sea, continuando con estos 5 segunditos, aquí tenemos la velocidad de menos 5. Justo con la línea punteada vamos a trazarlo aquí y aquí, ahí. Aquí comienza la nueva velocidad y dice que se mantiene constante hasta cuánto tiempo. 2 segunditos, o sea, hasta el 7, hasta el séptimo segundo. Hasta ahí. Entonces aquí tenemos un tercer tramo. Primer tramo, segundo tramo, continuamos, ¿no? Sí, tenemos que seguir marcando el tiempo. Y el último tramo para terminar hasta los 8 segundos que habían en la gráfica son con 5 metros por segundo. Entonces volvemos a subir donde hemos terminado nuestro tercer tramo. Bueno, perdón, nuestro cuarto tramo. Volvemos a subir hasta qué valor, hasta el valor de más 5. Ahí vamos a trazar la gráfica rectita para completar nuestro último tramo, obviamente dando continuidad del séptimo al octavo segundo. Un segundito para esa velocidad de 5, para esa velocidad de 5 que sería el quinto tramo. Y esa es nuestra gráfica de velocidades. Podemos borrar esto ahora que se ha entendido mejor. Y ahí tenemos nuestros 5 tramos. El primer tramito, el primer tramo con 5 metros por segundo, el segundo tramo con menos 2.5 metros por segundo, bueno, el tercer tramo es 0, no hay velocidad, bueno, 0 su velocidad se mantiene en reposo, el cuarto tramo tenemos una velocidad de menos 5 y el quinto tramo tenemos una velocidad de más 5 nuevamente. Entonces, contamos con los 5 tramos graficados en comparación del tiempo que nos toma movernos según el ejercicio que nos han dado y hemos podido calcular absolutamente todo. Muchas gracias.